Eres parte de algo muy grande que impactará tu barrio, tu ciudad, tu país. Un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para ti, tu familia y tus amigos. Estás aquí para alabar y adorar a Jesús, para tener un encuentro con su presencia. Prepara tu corazón para oír su voz. Vamos a cantar, vamos a gritar. Bienvenido a casa. Nuestra celebración empieza en 5, 4, 3, 2, 1. No queremos ser solo oidores en esta tarde, sino también hacedores de tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Colombia nos necesita, Señor. Las naciones de la tierra necesitan discípulos como tú caminaste en esta tierra, que así caminemos nosotros, Señor. Así que te lo pido, que esta palabra dé fruto en el corazón de cada uno de tus hijos en esta tarde, y dé fruto solo para tu gloria, solo para tu honra y solo para tu alabanza. Porque tuyo es el poder, tuya es la riqueza, tuya es la fortaleza, tuya es la autoridad, tuya es la adoración y tuya es la alabanza. Te amamos, Señor. Espíritu Santo, tu grandeza solo es comparable con tu humildad. Eres tan humilde como lo eres tan grande, Espíritu de Dios, que aún no siendo merecedores, tú vienes y nos abrazas y nos revelas al Hijo y nos revelas al Padre. Hazlo una vez más. ¿Lo puede decir conmigo? Espíritu Santo, hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Te lo pedimos en esta hora. Te lo pedimos en esta tarde. Gracias porque sabemos que estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede dar un fuerte aplauso al Señor? Puede tomar asiento. Me han dado esta tarde el privilegio de compartir una porción de la palabra con todos ustedes, así que es un privilegio para mí poder hacerlo. Y durante estas últimas semanas, la directriz que ha guiado el Espíritu en la iglesia es hablar acerca del reino de los cielos. Y durante estos últimos domingos hemos estado, los pastores, el equipo pastoral, el apóstol, han venido hablando acerca de los componentes del reino, la estructura del reino, la funcionalidad del reino. ¿Por qué el reino? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje, el diseño original que Dios quiere y establecerá en la tierra, en el hombre, se configura en un reino. Por nuestra ascendencia latina, por nuestra mentalidad, nuestra cultura, el evangelio en estas tierras continuamente se ha predicado acerca de la salvación. Pero si usted habla con un judío aún en esta época o con un hebreo, él le explicará que toda la palabra, toda se trata de un reino. Y eso usted ya lo sabe porque ya lo hemos predicado muchas veces en este lugar. Muchos creen que el reino
comenzó a predicarse cuando Jesús estuvo en la tierra. Porque evidentemente la primera predicación de Jesús, desde la primera mejor predicación de Jesús hasta el final de su tiempo en la tierra, siempre habló del reino. Mateo 4:17 es la evidencia de ello. Dice la Biblia que una vez Él salió del tiempo de tentación en el desierto, comenzó Jesús a predicar, comenzó Jesús a anunciarles y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Hechos capítulo 1 nos dice que antes de Jesús ascender al cielo, durante 40 días estuvo con sus discípulos hablándoles acerca del reino. Los estudiosos de la Biblia todos coinciden en que el tema principal de que Jesús predicó es sobre el reino. Por eso pensamos ligeramente que el reino solamente fue anunciado con Jesús, pero es un error. Desde el principio se anunció el reino. Y cuando hablamos del reino, hablamos de 4 componentes principalmente. Esto que le estoy haciendo es a manera de introducción, a manera de repaso, porque yo sé que la gran mayoría de ustedes ya lo conoce. Y para aquel que no lo conoce, simplemente para introducirle y darle una base para poder sembrar una semilla de la palabra en su corazón. Hay 4 componentes principales del reino de los cielos o del reino de Dios. 4 elementos que configuran ese reino. Número 1, un rey. Número 2, un territorio donde gobierna ese rey. Número 3, unos ciudadanos que viven en ese territorio. Y número 4, unas leyes las cuales obedecen esos ciudadanos en ese reino. Le repito: rey, territorio, ciudadanos y leyes. Esos son los 4 componentes básicos de un reino. Y no solamente del reino de los cielos, sino de cualquier reino. Nosotros fuimos colonizados por un reino, y en estas tierras se establecieron virreinatos que eran representaciones de ese reino. Tenían un rey, un territorio, unos ciudadanos y unas leyes. Ahora, ¿qué es el reino? Cuando hablamos, Padre, que el reino de los cielos venga a la tierra, que el reino de los cielos venga a Colombia, que el reino de los cielos venga a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra iglesia. ¿Qué es el reino? El reino es aquel territorio donde los ciudadanos obedecen las leyes establecidas por el rey. Muy comúnmente se habla del reino, por eso le doy esta definición. El reino habla de un territorio. El reino habla de un territorio donde los ciudadanos de ese territorio obedecen las leyes que ha establecido ese rey. Por eso usted encuentra en Mateo 6:10, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, dice: venga tu reino, y añade: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo sabemos que el reino está en tu casa? Porque en tu casa se obedece la voluntad del rey. ¿Cómo sabemos que el reino está en la iglesia, está en esta tierra, en Colombia, está en esta nación, está en una empresa? Porque en aquel lugar, en aquel territorio, diga territorio, el territorio tiene un énfasis muy importante en el reino, porque en aquel territorio se obedece la voluntad del rey. Eso es el reino. Es aquel territorio donde la voluntad, donde se obedece las ordenanzas, las leyes, los decretos, los deseos del rey, donde sus ciudadanos se deleitan en obedecer al rey. Ahora bien, usted ya tiene eso claro. Ahora, todos sabemos que hemos sido creados con un propósito y con un diseño de parte de Dios. Así que cuando venimos y recibimos a Dios y queremos obedecer a Dios, surge la pregunta: ¿cómo
yo vivo mi propósito, cómo yo establezco, cómo yo funciono con el propósito que Dios me dio dentro del reino. Le repito, todos usted y yo tenemos propósitos establecidos por Dios. Tenemos una asignación. Ahora, la asignación mía no es la misma que la asignación suya. La asignación del apóstol no es la misma que la asignación de Camilo que está tocando ahí. No es la misma. La asignación de mi esposa no es la misma que la asignación de la esposa de Jason. Está feliz. No es la misma. Ahora, ¿cómo siendo diferentes asignaciones operamos dentro del reino? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo evidenciamos nuestro propósito dentro del reino? Y para poder también entrar en esta palabra, tengo que decirle cómo se marca el propósito de Dios en la Biblia para cada uno de nosotros. La Biblia enseña que usted y yo tenemos una asignación, tenemos un propósito, y ese propósito está dado por tres componentes básicos. El primero de ellos se llama autoridad. Autoridad. El segundo de ellos se llama territorio. Y el tercero de ellos se llama tiempo. En otras palabras, cuando Dios te habla a ti de un propósito, te está diciendo que te dio una autoridad específica en un tiempo específico sobre un territorio específico. Eso es tu propósito. Te repito, ¿qué es el propósito según la Biblia? El propósito no son los sueños, el propósito no son los deseos, el propósito no son talentos, habilidades, destrezas, empresas. No. El propósito según la Biblia es una autoridad que Dios te dio para que la desates en un tiempo específico sobre un territorio específico. Tú ves que Abraham Dios lo llamó con un propósito. ¿Y qué era? Dios le entregó una autoridad específica en un tiempo específico sobre un territorio específico. Pero cuando él pecó, su autoridad fue removida y entonces fue sacado de ese territorio. Y ya no se conoce más del tiempo de Adán. Sí vivió, sí avanzó en la vida, pero su propósito para el cual él fue diseñado se estancó. Tú ves la vida de Abraham. Abraham tuvo una autoridad específica en un tiempo específico sobre un territorio específico. Ahora, cuando Abraham fallece, Isaac no tiene la misma autoridad de Abraham, tiene otra autoridad, porque no era la misma función, no era la misma asignación. Ahora, si es sobre el mismo territorio, pero es en diferente tiempo. Tú ves después a un Moisés. La Biblia lo llama en Génesis, en Éxodo 3, comienza a narrar la historia del propósito de Moisés. Y habla de cuando él tenía 80 años. ¿Por qué no relata muchos detalles desde que nació hasta los 80? Sino solamente 2 capítulos. Pero de ahí en adelante hay muchos detalles sobre la vida de Moisés. Porque es ahí cuando comenzó su autoridad específica sobre un tiempo específico en un territorio específico. Ahora tú ves que viene Josué. Josué no tiene la misma autoridad de Moisés. Tiene una asignación, pero no es la misma autoridad. Josué nunca desató plagas. Esa autoridad la tenía Moisés. Ahora, la autoridad de Josué era diferente porque él tenía que conquistar. Josué sí derribó, sí conquistó, sí repartió la tierra. Una autoridad diferente, en un tiempo diferente. Pero ¿qué era lo que permanecía igual? El territorio. Así que cada vez que hablamos de propósito, estamos hablando de esas 3 variables. Dígaselo al que está a su lado. ¿Cuáles son esas 3 variables?
una autoridad específica, en un tiempo específico y sobre un territorio específico. Ahora, hágase esta pregunta: ¿cuál de las tres es la columna vertebral de un propósito? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál cree usted? ¿Cuántos dicen autoridad? ¿Cuántos dicen tiempo? ¿Cuántos dicen territorio? ¿Las tres? Sí, pero hay una que prima. ¿Autoridad? No. Territorio. Ojo, el propósito de Abraham fue diferente al propósito de Isaac y al de Jacob, al de Josué, al de Moisés, al de Josué, Caleb, los jueces, Samuel, David, Saúl, David. Todos ellos estuvieron en diferente tiempo y tuvieron diferente autoridad. Pero ¿qué fue lo que permaneció igual en todos? El territorio. ¿Y por qué es importante que sepas esto? Porque el territorio es tu lugar de influencia, es tu lugar de legado, es tu lugar de trascendencia. El territorio es el lugar donde tienes la capacidad de afectar a otros, de inspirar a otros e incluso de formar a otros. Te voy a decir algo para entrar en materia. Hay algo que Satanás odia más que a ti mismo. Satanás te odia, pero hay algo que odia más de ti que tú mismo. ¿Sabes qué es? Tu territorio. El diablo está más interesado en conquistar tu territorio que en conquistarte a ti. Porque cuando Satanás se apropia de tu territorio, se apropia de tu influencia, de tu tiempo, se apropia de tus generaciones y automáticamente se apropia de tu propósito. Satanás está detrás de tu territorio, porque si toma tu territorio, acaba tu propósito. Así que por eso es importante entender cómo desarrollamos, cómo incluso expandimos, cómo conquistamos territorio según la palabra. El reino, en última, lo que te estoy diciendo con toda esta introducción es que el reino se trata de territorio. ¿Por qué crees que nosotros oramos: Padre, que tu reino venga a Colombia? ¿Qué es lo que estamos peleando? Ayúdeme un poquito más. Mire, yo estoy agripado, usted no, y yo le estoy poniendo, ayúdeme. Cuando oramos y clamamos: Padre, que tu reino venga a la iglesia, que tu reino venga a mi casa, que tu reino venga a Colombia, ¿qué es lo que estamos peleando? Me está ayudando, pero falta. ¿Qué es lo que estamos batallando? Territorio, territorio, territorio. El reino se trata de territorio. El reino se trata de conquistar territorio, de avanzar territorio, de poseer territorio. ¿Acaso no te das cuenta que la Biblia siempre habló de territorio? Que el llamado a Abraham era poseer la tierra y dejar ese territorio para sus generaciones. ¿Acaso no te das cuenta que la consecuencia directa del pecado de Adán fue que fue expulsado de un territorio? Se trata de territorio. El reino se trata de territorio y tienes que estar alerta porque Satanás está detrás de tu territorio. Todos los ataques de Satanás son proporcionales
al territorio que tú posees. Ahora bien, con esa introducción y entendiendo la dimensión del territorio, la pregunta es: ¿cómo expando territorio? ¿Cómo domino sobre este territorio que Dios nos entregó? Tu territorio es tu hogar, tu territorio es tu lugar de influencia, tu territorio es esa empresa, tu territorio es ese negocio, tu territorio es ese ministerio. Ese es tu territorio. Y Satanás está detrás para quitártelo, para arrebatártelo. Así que la Biblia me enseña y me dice cómo expandirlo, cómo dominarlo, cómo establecer el propósito de Dios en ese territorio. Y para ello quiero que me acompañe a Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 al 28. Aunque vamos a leer inicialmente hasta el 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Así que se acercó una madre cuyo esposo se llamaba el señor Zebedeo, y sus dos hijos, que sabemos que se llamaban Juan y Santiago, eran dos de los discípulos de Jesús. Y se postraron ante él pidiéndole algo. Y le dijo a aquella mujer, él le dijo: ¿qué quieres? Perdón. Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le habló a ellos. La mujer fue la que le preguntó, pero él le contesta a aquellos dos discípulos. Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Note que Jesús no les corrige la pregunta. Ellos le dicen: Jesús, ¿podemos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha? Jesús, viene un reino. Ellos, en últimas palabras, le están diciendo: Señor, mi propósito o nuestro propósito, que es el reino, que es tu reino, tiene un territorio. El reino que ellos tenían prometido, y la promesa del reino era sobre la casa de Jacob, o sea, sobre todo Israel. Así que los discípulos están hablando pensando el territorio de Israel. También las profecías anunciaban que ese reino permanecería por la eternidad. Y ellos lo que le están diciendo es: Señor, los tres elementos, te pedimos que en ese reino que es Israel, que tendrá un tiempo que es la eternidad, danos la autoridad de sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. Pero usted nota que Jesús no les exhortó por esa pregunta. No les dijo: están preguntando lo que no deben hacer. No les dijo: como tal la pregunta es equivocada, no saben lo que están preguntando. No. Jesús lo que le contestó y les dijo es: el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. En otras palabras, ustedes me están hablando de propósito, ustedes me están hablando de tiempo, autoridad y territorio. Pero no se trata, no es el espíritu, no es esa la manera de conseguirlo. Los discípulos querían autoridad. Los discípulos querían estar sobre autoridad en un territorio y en un tiempo. Y Jesús no les dice: eso que me están pidiendo está mal. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado para cada uno de nosotros autoridad, tiempo y territorio. Lo que Jesús les está diciendo es: como lo quieren alcanzar, para lo que lo quieren usar, como lo quieren lograr, está mal. Mi Padre lo dará, pero no es esta la manera como lo dará. ¿Qué podemos interpretar que era el deseo de Juan y de Santiago?
era gobernar, tener autoridad, tener fama, tener dominio, tener riqueza. Pero ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Para eso, y es lo que yo te digo en esta mañana de parte de Dios, la fama, la riqueza, la autoridad, la prosperidad, la bendición son las consecuencias de tu propósito, no son las razones de tu propósito. Te repito, la riqueza, la prosperidad, la fama, la herencia, la autoridad no son la razón de tu propósito. No existes para eso. Es la consecuencia de hacer aquello para lo que existes. Como consecuencia, si la Biblia promete fama, autoridad, riqueza, prosperidad, herencia, pero esas no son las motivaciones, esas son las consecuencias. Así que ahí mismo Jesús les explica cuáles son las motivaciones, cuál es la clave, de qué se trata el reino, de qué se trata tu territorio, tu poder y tu autoridad. Y está en el versículo 24. Sigo leyendo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Sigo en el capítulo 20. Ellos dos preguntan a Jesús: queremos autoridad, queremos que nuestro propósito sea sentarnos a la izquierda, a la derecha, y ya lo he explicado. Jesús les dice: no sabéis lo que estás preguntando. Aquello no lo puedo dar yo, solo está preparado por mi Padre. Los 10 se ponen celosos y dicen: estos atrevidos, ¿cómo están preguntando y están pidiendo ser incluso superiores a nosotros, gobernarnos a nosotros, dirigirnos a nosotros? Y entonces viene la palabra clave. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Repitamos el versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Hijo, hija, tú tienes un propósito. En ese propósito te he dado una autoridad específica sobre un territorio específico y sobre un tiempo específico. ¿Y sabes qué tienes que hacer en ese territorio, en ese propósito? ¿Sabes qué tienes que hacer en ese lugar? ¿Sabes cómo tienes que vivir en ese lugar? ¿Sabes cómo tienes que cuidar ese lugar? Sirviendo. Me gustaría decirle otra palabra: que tu propósito se acrecienta en la manera que tienes éxitos y que eres bueno y tienes fama y riqueza. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que tu razón, la razón por la que existe, no se trata de ti. Nunca tu propósito se ha tratado de ti. Siempre tu propósito se ha tratado de otros. Es lo que Jesús está diciendo. Así que tú no pidas el reino para que te dé fama, riqueza, poder, autoridad. Mal haces en tu negocio, en tu empresa, en tu familia, en tu casa o en esta misma iglesia decir: Padre, que el reino de los cielos venga a la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia grande, fuerte, numerosa, famosa, con propiedades, con más emisoras, con templos nuevos. No, de eso nunca se ha tratado. Siempre se ha tratado, siempre se ha tratado y siempre se tratará del servicio. Jesús mismo lo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Así que número 1, mi propósito en el reino se trata de otros, nunca se trata de mí. ¿Qué significa esto? Tú hoy tienes 2 opciones. Tú hoy viniste y en tu corazón hay 2 oraciones. La que tenían estos discípulos,
que parafraseándolas y volviéndola siglo XXI, era algo parecido a esto: Padre, todo se trata de mí y tú me ayudas a mí. O, Padre, todo se trata de ti y tú me direccionas a mí. Pregúntate en tu corazón cuál es la oración que Él ve en esta tarde. Alguien que dice: sí, yo quiero buscar a Dios, sí, yo quiero servir a Dios, sí, me gusta la iglesia, sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí. Entonces, Dios, ayúdame a mí. Debo decirlo que así es la mayoría de las oraciones del pueblo, de los creyentes. Tienen sus propias metas, sus propias decisiones, sus propios sueños, y buscan a Dios simplemente para que se los patrocine. Entonces Dios es el patrocinador de tus sueños. Y tú le dices: Señor, todo se trata de mí. Esta empresa se trata de que me vaya bien. El ministerio se trata de que me vaya bien. Mis talentos se trata de que me vaya bien. Patrocínamelos, Señor. Expándelos, protégeme, prospérame, bendice, haz que crezcan. En otras palabras, le estás diciendo: Señor, todo se trata de mí y tú me ayudas a mí. El discípulo ora diferente. El discípulo le dice: Señor, todo se trata de ti y tú me direccionas a mí. Mira esto, tienes que entenderlo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús para su beneficio personal? Ninguno. ¿Cuántos milagros hicieron los discípulos para su beneficio personal? ¿Cuántos? ¿Recuerda la autoridad que Dios le dio a Moisés? ¿Cuántas manifestaciones sobrenaturales ejecutó Moisés para su beneficio? ¿Cuánto poder desató Josué para promocionar sus propósitos o sus conquistas, o riqueza o fama o grandeza? Si ninguno en la Biblia usó la autoridad, el poder ni el territorio para su beneficio personal, ¿qué te hace pensar que entonces tu poder, tu autoridad y tu tiempo es para uso personal? Nunca, nunca, nunca. Tu propósito se trata de ti, se trata de otros. Es tan sencillo que lo único que expande territorio es el servicio. Si tú no sirves, no te expandes. Es el servicio por amor a Dios y por amor a otros lo único que te hará expandirte. No es tu talento, no es tu capacidad. Incluso puede que te vaya bien con tu talento un rato, que ganes algunos recursos, que crezcas como empresario, como empleado, aún en tu ministerio, pero ese territorio nunca lo dejarás de herencia, porque siempre se trató de ti, nunca se trató de otros. Pero aquello que permanece en el tiempo siempre tiene como características fundamental que se trata del servicio. Mira, quiero ir terminando con esto porque quiero ser breve y práctico. ¿Cuál era el llamado de los discípulos? ¿Cuál era el territorio que Dios les había dado a ellos? ¿Cuál era el tiempo? ¿Cuál era la autoridad? ¿Para qué Dios los había llamado? ¿Cómo los llamamos usted y yo hoy a los discípulos? ¿Cómo? Apóstoles. O sea que Dios escogió a estos hombres para que fuesen ¿qué? Apóstoles. ¿Para que fuesen qué? Apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que los transformó de discípulos a apóstoles? Está en Hechos 2.
Vaya a Hechos 2. ¿Cuál es el título de Hechos 2? Usted tiene que acordarse. La venida del Espíritu Santo, claro, el Pentecostés. ¿Cómo se llama el título del libro de los Hechos? Si usted tiene su Biblia, ¿qué dice ahí? Hechos de los Apóstoles. Así que aquellos discípulos cumplieron su propósito, llegaron al punto donde tenían que llegar y fueron llamados apóstoles porque se convirtieron en apóstoles. ¿Dónde estuvo la transición? Cuando comienzas a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, todavía son discípulos. Jesús resucita, les habla durante 40 días y después de 40 días asciende al cielo. Y les dice a ellos, por favor no se vayan, permanezcan hasta la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Y usted encuentra que de Hechos 1, ¿estoy muy mocoso o qué? Usted encuentra que entre Hechos 1 Jesús asciende y dice la Biblia que todos se quedaron en Jerusalén, en el monte que se llama el Olivar, versículo 12. Y entrando al aposento subieron los discípulos: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y entre el versículo 15 al capítulo 2, lo que sucede es que ellos escogen quién iba a reemplazar a Judas. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué tiene este relato de reemplazar a Judas con el propósito que tú les habías desatado sobre ellos? ¿Qué tiene que ver esto con la venida del Espíritu Santo? Yo sé que tú no haces cosas por azar. Yo sé que esa porción de la palabra no está ahí por casualidad. ¿Cuál es el sentido? Y comencé a estudiar. Los discípulos siempre, antes que Jesús estuviese, varias veces disputaron por quién sería el mayor. Incluso Juan, el discípulo amado, en una oportunidad sobre Samaria, que rechazaron a Jesús, dijo: Jesús, si quiere, ordénanos y oraremos para que descienda fuego y consuma Samaria. Los discípulos, su carácter no era un carácter de servicio, era un carácter de grandeza, era un carácter de autoridad, era un carácter de dominación. Ellos querían tener territorio, pero para la manera inadecuada y de la manera incorrecta. Pero uno ve un cambio en el capítulo 1. Entonces ellos dicen: es necesario, ayúdenme en el versículo 17 de Hechos 1. Comienzan a decir: es necesario que reemplacemos a Judas. Y era contado con nosotros, dice el versículo 17, y tenía parte en este ¿qué? Ministerio. Y el 25, echaron suertes sobre Justo y Matías, cayó sobre Matías, o sobre José y Matías. Y entonces oraron por Matías y dijeron: tú tomarás el lugar de Judas. Y dice el versículo 25: para que tome la parte de ayúdeme, ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Esa palabra ministerio parece ahí al azar, pero es la primera vez que los discípulos hablan de su llamado como un ministerio. Tú buscas los 4 evangelios y ellos nunca hablan de su llamado como un ministerio. Siempre están pensando en autoridad, siempre están pensando en riqueza, siempre están pensando en fama, siempre están pensando en territorio.
pero nunca están pensando en ministerio. ¿Y sabes qué se traduce la palabra ministerio? En la palabra en griego es diaconía y refiere a un sirviente, a un ayudante, a uno que sirve para la distribución, a uno semejante a un mesero. Y en su más mínima expresión, diaconía es un esclavo. ¿Por qué el Espíritu Santo se derramó sobre ellos? En el capítulo 2, porque ellos entendieron que su propósito y su llamado se trataba de ser diaconía, de ser esclavos, de ser sirvientes, de ser meseros. Entonces, solo hasta ese momento, cuando ellos lo reconocen, es que el Espíritu Santo se desata sobre ellos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 14, dice: no unáis en yugo desigual. Y el Espíritu me decía un día: el Espíritu Santo existe para servir. Jesús existe para servir. El Padre existe para servir. Así que tú no pidas que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo estén contigo si tú no estás dispuesto a servir, porque Él no se va a unir contigo en yugo desigual. Si va a aplaudir, apláudolo. Para mí esto fue un shock. Yo te debo confesar, a mí me costaba, cuando leía la Biblia, encontrar que el Espíritu Santo era llamado el Consolador, el Paracletos, el Ayudador, el Abogado, el Animador. Y que Jesús mismo dice: les enviaré otro igual a mí, otro Consolador. Esa palabra otro, ese ayos, es uno semejante, uno de la misma naturaleza mía. O sea que Jesús le está diciendo: les enviaré otro semejante a mí, el Espíritu Santo. Y yo decía: Señor, yo no puedo decirte, a mí me cuesta verte como que el que me ayuda, el que me sostiene, el Paracleto, el que me anima, el que me levanta, cuando tú eres el grande, cuando tú eres el Rey de Reyes, cuando tú eres el poderoso. Y Él me dijo: ¿sabes por qué? Porque no has conocido mi humildad. Como no has conocido mi humildad, no puedes honrar mi humildad. Entiende, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la razón de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu es servir. Por eso Él solo se puede unir con aquel que está dispuesto a servir, porque entonces sería yugo desigual. Y tú encuentras en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todos los hombres de Dios, que el Espíritu descendió sobre ellos, descendió para servir. Porque nunca el propósito se trató de ellos, siempre el propósito se trató de otros. Jesús mismo, el propósito de Jesús nunca se trató de Jesús. Siempre se trató ¿de quién? De nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué vino Jesús? Para servir, para servirnos. En otras palabras, Dios no defiende, el Espíritu Santo mejor no desciende sobre profesionales, desciende sobre ministros. Antes de tú ser profesional de cualquier carrera, de cualquier profesión, de en cualquier oficio,
tienes que ser ministro. Porque Dios no opera con profesionales. Dios trabaja con ministros, con siervos, con aquellos que están dispuestos a ser esclavos. Así que un reto para esta semana: ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? ¿Quieres que el Espíritu Santo camine contigo esta semana? Él no se va a unir en yugo desigual. Él necesita que tú sirvas. Desde tu profesión tú le puedes servir. Mira, el Espíritu Santo, el reino de Dios no está para entretener, sino para el servicio de Jesús. El reino no está para entretener. Quiero que te pongas de pie. Te lo dije, hay dos oraciones que tienes en esta tarde. Señor, todo se trata de mí, patrocíname a mí. Señor, tú conoces que necesito esto, me falta esto, tengo esto, demando esto, ayúdame con esto. Por lo tanto, como todo se trata de mí, ayúdame a mí. Pero la Biblia nos enseña en esta tarde, la voz del Espíritu nos dice en esta tarde: no ores más así. Di, Señor, todo se trata de ti. Por eso direccióname a mí. ¿A quién vas a servir en esta semana? ¿A tus enemigos? ¿Aquel que te critica? ¿Aquel que te juzga? ¿Aquel que te señala? A ese tenemos que servir. De eso se trata el propósito del reino. ¿Para qué pides que el reino venga a tu casa, a Colombia, a tu tierra, a tu familia, a tu empresa, si no estás dispuesto a servir? Al punto de un servicio sacrificial. Cierra ahí tus ojos y por un segundo dile: Señor, dame un corazón de siervo. Dame un corazón de siervo. Porque el reino se manifiesta en nuestras vidas a través del servicio. No es a través del poder. El poder es la consecuencia del servicio. No, el reino, la evidencia de que el reino está en nosotros no es la riqueza, no es la fama, no es el poder, no es la autoridad, Padre Celestial. La consecuencia, la evidencia de que el reino está entre nosotros es que servimos, es que renunciamos, es que hay en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, semejante a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Señor, pon en nosotros, levanta en nosotros un espíritu de servicio. Espíritu Santo, llámanos al servicio. Aquí hay personas que Dios quiere descender sobre ti. El Espíritu de Dios quiere reposar sobre ti, pero no lo ha podido hacer porque entonces estaría en yugo desigual. Tú sabes, porque el Espíritu te está hablando. Ahí donde está, dile: Señor, yo hoy rindo mi corazón. 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 Señor, yo hoy rindo mi corazón. No buscaré más la fama. No buscaré más la grandeza de hombres. No buscaré ensanchar mi territorio o mis conquistas simplemente por la fuerza o por la autoridad. Hoy entiendo
que el territorio en el que me has puesto para servir. Mire, iglesia, miren un segundo. Hubo un hombre, no importa el servicio que hagas, por pequeño que sea. Hubo un hombre, Henry Dunant. Era un cristiano, era un calvinista, era un reformador, o uno que había vivido la reforma. Era un hombre suizo, era un empresario. Un día presenció una batalla en Italia, la guerra italiana. La batalla de Solferino se llamó, entre los ejércitos austriacos y los ejércitos francos. En aquella batalla hubo más de 40.000 heridos. Aquel hombre escribió en su libro las memorias o los recuerdos de Solferino y dijo: se necesita que se levanten hombres y mujeres, independiente de la guerra, que atiendan a los heridos. Estoy hablando de 1859. Y escribió su libro y comenzó a hablar y comenzó a llevarlo a los gobiernos. Lo ignoraron por un tiempo, pero años después, frente a las continuas demandas de este hombre, decidieron los gobiernos firmar un tratado, el primer tratado de Ginebra, y crearon lo que usted y yo conocemos hoy como la Cruz Roja. Este hombre después no dirigió la Cruz Roja, incluso fue ignorado, cayó en pobreza, pero su afán era servir. Su afán era servir, y estableció un territorio. Hoy la Cruz Roja, más de 180 años después, está en 80 países. Tiene voluntarios por todas las naciones. Usted no conoce la autoridad de este hombre, quizás no lo conozca por su nombre, pero sí conocemos el legado de su territorio. Así que si tú quieres dejar legado, tienes que servir. No existe otra manera, no existe otra manera, no existe otra manera. Gracias por haber estado con nosotros. La grandeza de Dios se ha manifestado a tu vida. Ahora te invitamos a seguir creciendo en tu madurez espiritual y relación con Dios. Conéctate con nosotros a través de nuestra página web www.soymanantial.com.